Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva actividad del Aula de Cómic del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Valencia, que de nuevo nos acoge en esta maravillosa Capilla de la Sapiencia, que yo creo que es perfecta con toda esta fuerza visual que tiene para hablar de cómic, ¿no? Y hoy tenemos para hablar de cómic pues, a un invitado absolutamente de excepción. Permitidme primero, antes de introducir a nuestro invitado, presentar a Alex Serrano. Alex Serrano es un viejo amigo de aquí, de la casa y personal, en este caso, periodista, especialista en cómics. Podéis leer, bueno, si alguno se acuerda de aquellas épocas del Mangazone, de Otaku Press, de Slumberland y cosas por el estilo, de aquellos viejos momentos donde empezamos a hacer cosas locas hablando de TVOs, pues ya estaba Alex allí, con lo cual demuestra pues, que lleva ya un largo recorrido en esto de hablar de TVOs. Hoy en día lo podéis encontrar en Rock Deluxe, en El País, a través de su blog, Culpable y Perdedor, que sigue ahí manteniendo. Y es, como digo, uno de los grandes especialistas va a ser el entrevistador de Peter Bagge, que es nuestro invitado de honor hoy. Peter Bagge, bueno, pues qué decir, ¿no? Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis perfectamente de quién estamos hablando. Uno de los referentes de la edición independiente americana en los años 90, ya desde aquellos momentos iniciales donde empezó con su serie Mundo Idiota, que se ha reeditado aquí en España de forma recopilada, y sobre todo por esa serie que todos conocéis, que es Odio. Aunque su carrera es bien larga, él empezó ya en la revista Weirdo con Robert Crumb, llegó a ser editor de la revista Weirdo, con lo cual, bueno, pues tiene un recorrido realmente amplio, que es de lo que queremos hablar. Yo no quiero extenderme mucho más, porque lo que quiero es que hablen Alex y Peter Bagge alrededor de toda esta maravilla que es toda su obra y que podamos luego hablar con él. Por supuesto, tras la charla pues tendremos un pequeño espacio para aquellos que quieran pues, una pequeña firma de sus obras. También tenemos un sitio donde se pueden comprar, pero eso lo dejamos para el final. Quiero agradecer también a Fernando, que será nuestro traductor y que hará pues, ese esfuerzo necesario para que todos podáis seguir esta charla de la mejor de las maneras. Sin más, le dejo la palabra a Alex y yo bajo a escuchar, que también quiero escuchar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero también aprovechar para daros la bienvenida a todos y a todas. Para mí es una ocasión muy especial por múltiples razones. La primera, pues porque no me prodigo demasiado en Valencia, soy valenciano, pero vivo en Madrid y no es muy habitual que pueda estar en ocasiones como estas, y menos con un invitado como Peter. Y quiero dar las gracias a Álvaro por haber contado conmigo para este evento, y daros las gracias a todos los que habéis venido a ver a Peter. Y, bueno, amigos, quiero dar las gracias a mi madre, que está aquí también, ha venido con sus amigas. Es la primera vez que me ve en un evento y el primer evento de cómic al que viene, con lo cual nunca es tarde para iniciarse en el mundo del cómic, amigos y amigas. Y, bueno, yo creo que es una maravilla poder tener a Peter Bagge en Valencia, en un entorno verdaderamente, en un marco verdaderamente incomparable como este. Mi historia con Peter se remonta, vais a flipar, a 25 años. Hace 25 años, en el año 97, en el Salón del Cómic de Barcelona, le entrevistaba por primera vez para la cartelera que y dónde. 20 años después, en su última visita en Madrid, tuve la oportunidad de volver a entrevistarle para Mundo Sonoro, y ahora pues tengo la oportunidad, 25 años después, de retomar pues el contacto con él. Tengo que deciros que en ninguna de esas ocasiones se ha acordado. Cuando en 2017 le dije te entrevisté en el 97, no se acordó, y hoy le he vuelto a ver y le he dicho que le entrevisté en 2017 y tampoco se acordaba. I was telling you that I told you that I had interviewed you in 97 and in 2017, and you didn't remember any of those. No. No. Very forgettable. But hopefully for the 30 years you will remember. Next time. Next. Pero bueno, vamos a pasar ya, digamos, a la parte que yo creo que nos interesa a todos, que es que Peter nos cuente su vuelta a España tras 5 años, para una ocasión muy especial, que es la reedición por todo lo alto de Odio. Cuéntanos qué supone este tour para ti después de tu anterior visita, y cómo son las cosas diferentes en estos 5 años. This is your first time in Spain after 5 years in the pandemic. Is this special for you? How has this been treated so far? Well, so far this visit has been wonderful, this is my 7th time in Spain.
And I've had a very nice time on each visit. Everybody's very friendly and gracious. And each time I fantasize about moving here to Spain, but my Spanish friends always say, "Don't. You'll go crazy if you live here." I don't know. I think I'd be okay. Está siendo una visita maravillosa. Esta es mi 7ª vez en España y siempre que vengo me lo paso muy bien. Incluso fantaseo con la posibilidad de mudarme aquí a España. Aunque mis amigos siempre me dicen que no lo haga, mis amigos españoles. La última vez que estuviste aquí era para presentar Fire y bueno, en estos 5 años ha cambiado muchísimo. Hemos pasado un evento semiapocalíptico de difícil comprensión. ¿Y cómo has vivido tú eso como dibujante en este tiempo que ha pasado con el Peter Bagge artista? Last time you were here presenting Fire, and since then we have like a almost apocalyptic situation with the pandemic. So how has this affected you? How has this affected your work? The pandemic specifically? Well, I can't say the pandemic has affected what I'm working on at all, but that might be partly because now I work almost exclusively on biographies. So I'm in the past. Everything I write about is in the very distant past. I really write up these days about what is happening right now. And also, for many years now, I work at home. So being forced to work at home isn't new to me at all. Many cartoonists say the pandemic hasn't changed anything with our lives. Lo cierto es que la pandemia no ha afectado mucho a mi trabajo. Actualmente trabajo sobre todo en biografías, así que me centro mucho en el pasado, no en lo que está ocurriendo en el presente, en lo relativo a mi trabajo. Además, como trabajo desde casa, para mí no ha habido mucha diferencia. Muchos dibujantes trabajan desde casa, así que muchos dirán que no ha pasado nada, que no han notado mucha diferencia. Bueno, como sabéis muchos, Odio empezó siendo un comic book en blanco y negro, un formato que hoy en día pues, está prácticamente en las últimas, pero que durante los 90 pues, hubo un momento importantísimo de eclosión de cómic alternativo que utilizaba ese formato. Y una cosa curiosa, pasando como ha pasado, digamos, a este formato actual y a esta reedición lujosa y en tapadura y estupenda, que sigue siendo un cómic que, pese a que ha pasado mucho tiempo, tiene una conexión muy, muy concreta con un cierto público juvenil. ¿Cómo vives el hecho de que esta obra, que ya, digamos, forma parte de una época muy concreta de tu carrera, siga teniendo esta vigencia juvenil? Comic which was black and white. Now he's been re-released, and it seems that it continues to resonate with young audiences. How do you feel about that? That your work keeps being relevant for young audiences? Well, it's good to hear that there are younger people who are reading and appreciating hate. I'm not quite very aware of that myself. Like when I go to events, I mainly see people my age. When I'm at a comic convention, I could always tell from a mile away that somebody is going to be one of my fans if it's a white man who's my age. Sienta muy bien escuchar que a la gente joven todavía le interesa un cómic como Odio. Es algo de lo que no siempre soy consciente. Muchas veces cuando estoy en una convención y veo a alguien, más o menos un hombre blanco de mi edad, es cuando puedo reconocer que realmente que es fan mío. Hay una cosa muy, muy curiosa que al menos a mí me ocurrió personalmente cuando empecé a leer Odio en los 90, y es que leías Odio, veías un poco ese entorno del grunge de Buddy Bradley y pensabas automáticamente que Peter Bagge era Buddy Bradley. Pero en realidad
cuando empiezas a publicar Odio, tú ya tenías 30 y algo, con lo cual conectaste con una generación que era, digamos, posterior. ¿Eso te ocurrió también en Estados Unidos? Quiero decir, ¿te pasó que la gente esperaba que se iba a encontrar a un veinteañero grunge y luego, pues en realidad no era así? It was very good for me. It was very good for me that you were in your 30s during the 90s, but you were connecting with with young people, which might have an image of you which was more related to grunge. What do you think about that? When I first started doing hate, yes, I was in my early 30s, but what was happening to my protagonist, Buddy Bradley, was very much based on what was happening to me 10 years previous. So the whole time I was working on hate, and even before that, for as long as I've been working with the character Buddy Bradley, he's always been to a large degree, a 10-year younger version than myself. But I suppose that right at that time, I started doing hate and making my character in his early 20s. That was a good marketing idea, not intentionally, but it was a good marketing idea because that is the prime age of people who read alternative comics. So people who are going into comic shops are like, oh, this is about me. Ciertamente empecé a dibujar Odio cuando tenía 30 años, pero lo hacía pensando en cómo me sentía cuando tenía 20 años. Buddy Bradley siempre ha sido una versión más joven de mí, 10 años más joven que yo. Esto terminó resultando un buen truco de marketing, aunque no era consciente de ello, porque la mayoría de gente que lee cómics alternativos está en la edad, está en la veintena. Por lo tanto, es más fácil que empaticen con el personaje porque sienten que es algo que les está pasando a ellos. Siempre que se vuelve a una obra, y sobre todo cuando hay la intención, como ha ocurrido ahora, de hacer una recopilación, un compendio, recuperarla, supongo que un artista puede ver qué cosas, digamos, considera que aguantan o qué cosas a lo mejor piensa que habría hecho de otra manera o qué cosas ve que con el tiempo pues, le funcionan mejor o peor. En tu caso, repasando Odio, ¿qué cosas consideras que han aguantado muy bien y si hay algo en particular que crees que a lo mejor podrías haber hecho de otra manera o que piensas ahora que habrías hecho de otra manera si hubieses sabido? Which aspects of hate do you think are still relevant today, of hate? And which do you think they are and you will have done different? Oh. Well, it's relevant because people don't change. You know, a young person in their 20s, at heart, they're still the same as they always have been. You know, trying to invent yourself, shape yourself, so to speak. How it wouldn't be relevant? The only thing that comes to mind is technology. When you look at the early hates, he's using a telephone. And, there's no internet. Things like that. You know, much more print media. People making fanzines, whereas now they would have a blog or a website. So I think technology is the only thing that has changed drastically. I was thinking more along the lines of, in terms of artistic decisions on your side. Oh, about me? Yeah, about how you put it into paper, or decisions that you took art-wise that maybe today you would have done. Oh, well, again, the biggest difference between me then and now is hate was it's a fictionalized version of reality. In a sense, it's an autobiography, but it was also fiction. And for the last 10, 15 years, I've been doing almost exclusively nonfiction work. So that is probably the biggest difference. Creo que hate continúa siendo relevante porque la gente en el fondo no cambia.
La gente con 20 años sigue siendo igual que como era en los 90. Está intentando reinventarse. Creo que lo que más ha envejecido de la obra es la tecnología. En Hate se puede ver a gente utilizando teléfonos, sin internet, escribiendo fanzines, cuando actualmente se utilizaría un blog. Respecto a qué ha cambiado de mí como artista, Hate es una versión ficcionalizada de la realidad. Lo que más ha cambiado de mí es que actualmente trabajo sobre todo con cosas reales, no escribo ficción. Yo creo que la llegada de tu obra a España prácticamente viene de la mano, o es imposible hablar de ella sin hablar de la figura de Hernán Migoya, que fue el editor de La Cúpula, que impulsó un poco ese cambio de la editorial y de la revista El Víbora para que entrasen pues autores como tú, porque el perfil que había hasta ese momento era distinto, y también bueno, pues implicó de manera muy directa traduciendo, siendo el traductor de Odio en su día y dándole quizá ese tono o adaptando ese lenguaje para que entrase dentro de lo que el público de esa edad pudiese entender o pudiese adaptar en España. ¿Cómo has estado hace unos días en Barcelona con Hernán, después de mucho tiempo? ¿Cómo fue esa relación con él o cómo ha sido la relación con Hernán a lo largo de los años? Your road to Spain came through Hernán, who was the editor of La Cúpula. He was the one who pushed for you and who translated the language in order to adapt it to Spain. You met him again back in Barcelona recently. How has your relationship with him been? Well, the translator and editor you're referencing, Hernán Migoya, I think I credit him with Odio doing as well as it has in Spain, because he's the only translator that has ever written to me and asked me specifically what certain references mean, what certain slang terms mean. And it always made me wonder what my French, German, and Italian translators wrote. They must have just made things up. And as a result, those foreign editions didn't do nearly as well. Anyhow, ever since I first came to Spain in 1997, that's when I first met Hernán personally, and we've been good friends ever since. We write a lot. He came to our daughter's wedding. He's stayed with us in Seattle several times. Hernán, el editor traductor que me estás mencionando, le doy todo el crédito por la relevancia que ha tenido Odio aquí en España. De todos mis traductores, creo que es el único que me ha escrito para preguntarme acerca de las referencias. ¿Qué significa esta referencia? ¿Qué significa este argot específico? Lo cual me hace preguntarme, ¿qué están haciendo mis traductores del alemán, del francés o del italiano? Creo que eso puede ser la clave del éxito que ha tenido aquí Odio y de cómo han funcionado las obras en estos países. Conocí a Hernán por primera vez en 1997. Y desde entonces nos hemos hecho muy amigos. Estuvo en la boda de mi hija y se ha quedado con nosotros en Seattle varias veces. La despedida de Buddy Bradley y de su universo fue algo que hiciste de una manera gradual a lo largo de unos anuales durante la primera década de los 2000. ¿Qué significó para ti ir dejando atrás todo este mundo? ¿Hubo un poquito de sensaciones mezcladas? Porque me imagino que en parte sería un alivio, ¿no? Pero en parte también sería un paso difícil, ¿no?, de dar. What did it mean for you to leave Hate and your characters like Buddy Bradley behind, even if it was something that was gradual? Was it difficult for you? Was it sad? Well, I never wanted to be one of those cartoonists that works with the same cartoon character forever. I worried about the character getting stale over time, which is what I usually would see with cartoonists that work with the same character forever. And also, for my own sake, I wanted to try different things. Some very different things. Like the very next thing I did was an all ages comic, which was drastically different from Hate. But I still have an
and I still do have ideas for Buddy Bradley. The problem was I always had him age. So after a while, he got married, he had a kid, and the readers started to lose interest. I guess they don't want to read comics about married middle-aged men. Nunca he querido trabajar en el mismo personaje, en los mismos personajes para siempre. Creo que eso hace que el personaje termine convirtiéndose estéril. Es una cosa que suele pasar mucho. Siempre he querido probar a hacer cosas nuevas, a trabajar en cosas diferentes. Eso no significa que no tenga nuevas ideas para los personajes, pero este personaje ha ido evolucionando. Ahora se ha casado, ha tenido un hijo, y creo que la gente ha perdido el interés. Nadie quiere leer un cómic sobre un hombre de mediana edad. Y bueno, luego el cambio de registro verdaderamente fue tremendo porque llegan obras como Sweatshop, Apocalypse Nerd, que son cambios de registro totales. ¿En qué momento dices, voy a hacer una serie sobre el apocalipsis, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el cambio de chip que hace que de repente venga este cambio tan brutal? Aparte de las ganas evidentes de probar otros registros, pero al final se te tiene que ocurrir. Es decir, ¿no? Es también un paso, es aventurarse en un terreno que a lo mejor pues, te puede generar unas inseguridades o decir, pues es que no sé si puede funcionar. This change of register really happened when you start working on Sweatshop and Apocalypse Nerd. How did you come up with it? How did you come up with working or writing about the apocalypse? Because you wanted to try new things, but how did you come up with that? Well, initially, after I stopped doing hate, what I was most excited about was still doing comic books. I like the format. In America, we call them floppies. They're little magazines. I like how they're short. It's easy you would finish it in one sitting. So I wanted very much to keep doing comic books. So the Sweatshop comic that you mentioned, which was a satire of the comic book industry, that was a comic book. And I really enjoyed doing that, but it got canceled. It was DC Comics, they canceled it. And by that time, the economy in the comics industry had changed. It was no longer profitable to do comic books. So now it was all graphic novels. It was all longer square-bound books. That's what every publisher wanted. So I was now under pressure to do graphic novels. Up until that point, I didn't want to. But as soon as I had ideas for a graphic novel, I wrote 3 of them in the aughts. And the first one was Apocalypse Nerd. As far as how I came up with the idea for Apocalypse Nerd, at the time that the United States government and President Bush, this was 2002, when they were pushing like crazy to start a war with Iraq, which I thought was insanity, but most people were behind it. I heard on the news that the leader of North Korea, Kim Jong-il, he said he had the ability to nuke Seattle, which is where I lived. So I was like, why isn't everybody upset about that? But that gave me the idea of what if something like that happened? So it was a fictional character, but a character I related to. And his character was a reflection of me trying to survive in a post-nuclear apocalyptic world. En un primer momento, lo primero que quería era continuar trabajando con cómics. En América los llamamos floppy. Son muy fáciles de hacer, básicamente están grapados por detrás, son muy sencillos. Sudando tinta era una parodia de cómo era trabajar en este tipo de cómics. Pero durante esta época la industria empieza a cambiar. Los cómics se dejan detrás y empezamos a centrarnos, empiezan a producirse más novelas gráficas. Eso me metió la presión de empezar a trabajar en una novela gráfica. En principio tenía 3 ideas diferentes. Sobre cómo surgió Apocalipsis Friki,
Surgió más o menos alrededor de 2002, cuando el gobierno estadounidense decidió entrar en guerra con Irak, lo que yo pensaba que era una locura. Durante esa época, el líder de Corea del Norte del momento, Kim Jong-il, salió diciendo que tenía la capacidad de volar Seattle con una bomba nuclear. Y yo me pregunté por qué a nadie le estaba preocupando eso. Esa fue la principal motivación para escribir Apocalipsis Friki. El personaje era una representación de mí tratando de sobrevivir a un apocalipsis nuclear. También en ese momento pasa algo que yo creo que me parece muy interesante a nivel de lo que es el conjunto de tu carrera, porque creo que es muy... Igual que en España asociamos Peter Bagge con La Cúpula, en Estados Unidos es prácticamente inseparable pensar Peter Bagge y Fantagraphics. En cambio, empiezas a trabajar con editoriales como DC Comics, como Dark Horse, ¿no? Que son a priori... parecen, pues, la editora de Hellboy o de Batman parecen sitios un poquito extraños para ver un cómic de Peter Bagge publicado, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio para ti, entrar a trabajar con alguien que no fuese Gary Groth y compañía? Around that time, you started working with Dark Horse and DC Comics. How was it the experience for you? How was it for you to start working with these sorts of publishing houses? Right. Well, through most of my career in the 1980s and 1990s, I worked almost exclusively with Fantagraphics. And Fantagraphics is a publisher who was known for giving their artists almost complete creative freedom. They had very little input. They would fix spelling mistakes, and that would be it. Other publishers, most notably Marvel or DC, they usually had their own properties and thus were very particular about how their artists and writers treated the property. But by that time, by around the year 2000, they had loosened up a bit and were willing to let artists like myself do what we wanted to do. So for Marvel, DC and Dark Horse was the other one. They gave me a lot of freedom. There were certain things that I just knew I couldn't do that I could have done with Fantagraphics, like doing explicit sex scenes. But so I just didn't go there. I didn't think about going there. So I had very little problem with my editors. I also liked all of my editors at these other publishers. I was fortunate to deal with people who were very good to work with. A lo largo de mi carrera, durante los 80 y los 90, trabajé prácticamente exclusivamente para Fantagraphics. Esta editorial me daba muchísima creatividad y libertad creativa. Otras editoriales, como podían ser Marvel o DC, tenían sus propias propiedades y eran muy restrictivos con ellas, no daban tanta libertad. Sin embargo, al llegar los 2000, se soltaron un poco y empezaron a dar más libertad a sus dibujantes. Y a mí me dieron mucha libertad. Por supuesto, sabía que había cosas que no podía hacer. Por ejemplo, no podía hacer escenas de desnudos o de sexo, pero simplemente nunca me dediqué a ir allí. Además, me gustó mucho trabajar con los editores con los que colaboré. Bueno, espero que no esté quedando muy solemne y no estemos dejando llevar por el ambiente místico. Por ahora bien, ¿todo? ¿Estáis? Vale, bueno, pues vamos a seguir. Peter, hay una parte que supone un cambio radical con respecto a lo que esperaba, porque de hecho te voy a decir que tengo muy buena memoria para ciertas cosas, y en el año 97 me dijiste, no encuentro ningún interés, o sea, no sé por qué nadie querría dibujar un TV de superhéroes. Y luego, años después, acabas dibujando Spider-Man, de Hulk, aunque no te lo publicaron, e incluso un TVO de Matrix. ¿Qué pasó ahí? Well, Peter, I have a very good memory, and I remember back in 1997, you told me you didn't know why would anyone work on superhero comics, right. And then later you will be working on Spider-Man, Marvel, and even The Matrix. What changed? I was offered very good money.
And it was satire. It was an opportunity to satirize Spider-Man and the Hulk and the Matrix. And I enjoyed doing that. Even though I was never a fan of superheroes, being in that business, I was very familiar with, I had read these comics in my youth, and I was familiar with what they were all about. I knew who their creators were, even if it was just through osmosis. I knew the background and history of those characters, which, especially with the Spider-Man comic, I incorporated into it. And I just want to say, in English, Spider-Man is pronounced Spider-Man, and I heard you in Spanish say Spiderman. Spiderman. And which is fine, except the last 2 times I was in Spain, that was after the Spider-Man comic came out, and people would say to me, "I loved your Spiderman," and I kept thinking they were saying Spiegelman, Spiegelman. Art Spiegelman. I was like, I didn't do a comic about Art Spiegelman. Me ofrecieron mucho dinero para colaborar con ellos. De hecho, y me gustó mucho trabajar porque era una parodia. Lo que hice fueron parodias de Spider-Man, de Hulk, de Matrix. Además eran cómics con los que yo estaba familiarizado, ya fuera porque los había leído de joven o simplemente por osmosis, por trabajar en este medio. No sé, me gustaría destacar algo, y es que veo que en inglés se pronuncia Spider-Man. Sin embargo, aquí en español decís Spider-Man. Y me llamó mucho la atención porque la última vez que estuve aquí había sacado cómics de Spider-Man y la gente se me acercaba y me decía, "Oye, me encanta tu cómic de Spider-Man, me encanta tu cómic de Spider-Man". Y yo decía, no he dibujado a nadie que se llame Spider-Man. Hay una parte que también ocurre en esa época, y es que empiezas a trabajar fuera de lo que es el entorno propiamente dicho del comic book, del TVO de grapa o del mundo editorial, en proyectos, digamos, de periodismo, que podríamos llamar de periodismo gráfico, como un trabajo para Reason Magazine. Y también en proyectos que son básicamente tiras de prensa como Bad Boy. Y me gustaría que me contases cómo viste, porque son proyectos muy diferentes, pero tienen en común que es trabajar para medios que no son estrictamente del mundo del comic book, no son revistas de cómics o no son editoriales de cómic. Me gustaría que me contases cómo fue esa experiencia para ti. During this time, you start working for Reason Magazine, Bad Boy, which are not comic books really, but more like magazines, comic strips. How was the experience for you? Well, with Bat Boy, that was an interesting experience. I doubt that many people in Spain had ever heard of this newspaper, but it was called the Weekly World News, which you would buy at a supermarket. And it was made-up news. It was a fake newspaper, although many people believed it. It was lots of stories about aliens. Yeah. We had a similar one here called Noticias del Mundo. Oh, okay, good. Yeah. And it was going out of business. So they had an editor that thought, we have nothing to lose, let's start running comics. So they ran comics too by Sergio Aragones, if you're familiar with him. And so they had their own character named Bat Boy, and I just for 2 years, I did a Bat Boy comic strip. And once again, they gave me a lot of creative freedom. I had Bat Boy marry Beyonce. With Reason Magazine, I had some friends who were already editors there. And again, there were no comics in Reason Magazine. Reason is it's like a political, cultural commentary magazine with a very strong libertarian bent. And my personal beliefs tend to lean that way. So both I and they felt like that would be a natural fit for me to do comics for them. And it started out, I would just do a one-page comic each month. Then it switched to me doing these 4-page features about something going on, or they would send me somewhere to cover an event. But now it's just short
biographical pieces that I do for them. But I've had a very good working relationship with them. Con Bad Boy es una historia muy curiosa. Realmente esto era un periódico que se dedicaba a publicar noticias falsas paródicas que algunas gentes llegaban a creerse. Lo que pasó fue que estaba cerca de irse a la bancarrota. Entonces el editor de aquel momento dijo, vamos a empezar a hacer cómics. Y entonces es como empecé a hacer las tiras de cómic de Bad Boy. Lo bueno es que me dieron mucha libertad para poder trabajar en esto. Acerca de Reason Magazine, tenía amigos que eran ya editores en esta revista. Se trataba de una revista que hacía mucho comentario político, tenía un carácter muy libertario, lo cual coincide con mi diario político. Entonces podíamos trabajar bien juntos. Empecé haciendo simplemente reportajes de cosas de actualidad y aunque actualmente me dedico a hacer sobre todo pequeñas biografías para ellos, pero tenemos una buena relación de colaboración laboral. Y bueno, como tú has comentado pues, un par de veces durante esta entrevista, los últimos prácticamente 15 años los has dedicado por completo a biografías, además biografías de mujeres notables dentro de la historia de Estados Unidos y pioneras en muchos sentidos. Por una parte, sé que esto ha supuesto por tu parte un trabajo de investigación y documentación muy importante y me imagino que también un reto a la hora de contar las vidas de mujeres que en muchos casos son precursoras de feminismo desde el papel de un hombre de una cierta edad, pues ya sabes, desde un hombre blanco de una cierta edad contando la historia de una mujer negra precursora del feminismo o de una mujer que en un momento determinado pues supone unos avances para la mujer en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo ha resultado, o sea, cómo ha sido toda esta experiencia y este trabajo? As you've mentioned throughout this interview, for the last 15 years, you were working on biographies of notable women pioneers, and this must have been really exhausting in research and documentation. Was this a challenge for you to work about and to write about feminist women, especially pioneer in the feminist movement, especially being like white middle-aged men? Well, I had already started doing short biographical comic strips for different publications and began doing slightly longer ones over time. And after a while, I felt that I could do like a full-length biography. But the question was, who would I write about? And around that time, for various reasons, I became interested in certain female artists and activists who were most active in the years between the two world wars, the 1920s and the 1930s. I noticed that they were very fearless. Being a woman didn't hold them back from anything. They just did what they wanted to do. They make everybody today look like a coward. So it just came down to which of these women I would write about. While I was researching it, I wondered what kind of birth control they were using. For the most part, they weren't having babies while they were active. So when I researched what kind of birth control was available, that kept leading me to Margaret Sanger, who is a birth control advocate in the early 20th century. And while reading about her, I thought she would be the best. Her life was amazing. So that would be a great figure. The other two were Zora Neale Hurston, who is an African-American author and anthropologist. And the other is Rose Wilder Lane, who I don't know if people know these books here, but her mother wrote Little House on the Prairie books. Yeah. And
her daughter, Rose Wilder Lane, secretly co-wrote those books. And she also was a very successful author in her own right. With those two women, I liked their work. I thought their books were fantastic, but also they had a worldview, more than a political, I hate to define it as a political worldview, just a life worldview that I strongly identified with. I very much related to the way they perceive things and the way things should be. So that's why I chose those three. Llevaba bastante tiempo trabajando en tiras de cómic cortas de corte biográfico, hasta que tuve la suficiente experiencia como para poder trabajar en un cómic completo. ¿Pero en quién? En esa época me empecé a interesar en mujeres notables que habían sido activistas durante los años 20 y los años 30, mujeres que no se habían echado atrás y que nos dejarían a todos como cobardes hoy en día. Mientras que estaba investigando, me empecé a preguntar qué tipo de anticonceptivos se utilizaba en ese momento, cómo evitaban tener hijos, porque mientras que estuvieron activas, ninguna tuvo hijos. Eso me llevó a encontrar la figura de Margaret Sanger, una de las pioneras en la planificación familiar y uso de anticonceptivos en Estados Unidos, y pensé que era la persona perfecta de la que escribir. Las otras dos autoras, mujeres de las que escribí, fue Zora Hurston, una antropóloga que también era mujer de color, y Rosa Weiler, que fue corresponsal y aparte una escritora muy famosa. Lo que me llamó la atención de estas mujeres era la visión que tenían del mundo, con la que yo empatizaba y conectaba mucho. Eso es lo que me llevó a escribir sobre ellas. Hay una parte también que creo que es interesante y es que nos has contado en algunas ocasiones que estas biografías suponen que empiezas a llegar a un público completamente distinto al que habías llegado con Odio o al que de alguna manera había seguido tu trayectoria. ¿Ha habido en algún momento una ruptura o has notado que a lo mejor la gente que te había seguido con tus trabajos anteriores, pues cuando de repente haces la biografía de la creadora secreta de La Casa de la Pradera, decide que ese no es el Peter Bagge que les interesa y se baja? Y al revés, o sea, ¿te ha sorprendido encontrar gente que probablemente no está demasiado interesada en cómics como Odio, como Mundo Idiota, y de repente sí que le interesan estas biografías? Do you think that these have brought a new readership for you? And at the same time, do you think that for writing about biography about women have left your old leadership maybe behind? Oh. Well, the readership that I already had, none of them ever complained about me doing these biographical books. I would say the only complaint I ever had about any of them, about me doing them, was with Zora Neale Hurston. And that had everything to do with the fact that I'm a white man and she's a black woman. That it all had to do with identity politics, that only a black woman could or should interpret the life of another black woman. But these complaints all came from people who never read the book. It was just presumed. For example, someone on social media said, why was a white man assigned this job? But of course, I wasn't assigned it. It was my idea. And if there's a black woman out there that wants to do a comic book about Zora Neale Hurston, she should. Yeah, my long-standing readership, I rarely hear from people telling me I shouldn't do what I'm doing now, you know. I don't get complaints like that. Nadie de mi público, de mi antiguo público, se ha quejado de esta nueva dirección que he tomado con mi carrera. Las únicas quejas que he recibido han sido en relación a escribir sobre Zora Hurston. Sobre todo tenía que ver con políticas de identidad y en por qué un hombre blanco estaba escribiendo una obra sobre una mujer negra.
pero por supuesto nadie me había, incluso por redes sociales llegaron a decir que quién me había dado ese trabajo, pero por supuesto no me lo habían dado, había decidido escribirlo yo. Pero no, en general no he recibido quejas de esta nueva línea en la que trabajo. Si no me equivoco, cada una de estas biografías te lleva en total unos 3 años de trabajo, corríjame si no es así, y lo cual me imagino que debe ser cada vez que te enfrentas a un nuevo trabajo o te planteas hacer una nueva biografía o una nueva obra de este tipo, pues es para tenerlo muy claro. ¿Es una línea de trabajo que tienes pensado continuar? Es decir, ¿tienes un horizonte en el cual dices hasta aquí he llegado con este tipo de biografías o todavía te quedan algunas en el tintero? With this line of work, I think that it takes you like 3 years to write a book. So is there like a horizon, a limit for this format, for this line of work? Yes, those 3 full-length biographies, each one of them took me 3 years to do, with 1 solid year of research. Which is something that you don't have to do with a comic that you're making up. That's one good thing about fiction, you're just making it up. But I very much wanted to get everything right. And also all 3 of the women we were talking about, Sanger and Hurston and Lane, they were all prolific writers. And I tried to read everything that all 3 had written. While I enjoyed doing all of that, I would get in advance, I'd be paid in advance, but that advance would be spent in a few months. And after that, I'm just starving to death while working on these things. So they really, and the Sanger book sold well, the other 2 not as well. So it just didn't pay for me to keep doing them. If somebody gives me a big advance to do another full-length biography, then I'll do it. So, puedes contarnos o darnos una pequeña exclusiva sobre qué va a ser lo próximo que vamos a ver tuyo publicado. Do you have any future projects you're working on? What are you working on right now? Well, again, and thankfully, because Recent Magazine is very generous with me, I've been doing these short 4-page biographies, condensing people's lives down to 4 pages. And after a while, there will be enough of those for a book. So my next book will be a collection of these short biographies. And I still consider doing other full-length biographies, but it'd have to be, like I said, it would have to be economically worth my while to do. I've had opportunities to do biographies by people who are still alive, and that makes me uncomfortable. I don't want them to complain to me. And also, whenever a famous person dies, you always learn new things that were kept secret. So I guess if there's somebody I want to write about, I'll have to kill him. Sí, realmente me lleva 3 años escribir cada una de las diferentes biografías. Eso incluye también un año entero de investigación de la persona. Además, de las 3 mujeres de las que he escrito, eran escritoras muy prolíficas y también quiero leer todo lo que han escrito para meterme mejor en el personaje. Por desgracia, esto no resulta especialmente rentable, sobre todo si no dan un adelanto muy generoso, porque muchas veces me gasto en adelanto rápidamente y tengo mucho tiempo por delante trabajando escribiendo sin recibir nada a cambio. Sobre el futuro, por suerte Reason Magazine me está permitiendo hacer pequeñas biografías de unas 4 páginas, así que la siguiente obra que saque seguramente será una colección de estas biografías cortas. También estoy planeando escribir alguna otra biografía, pero siempre que sea rentable en el ámbito económico. Me han llegado la oportunidad de escribir biografías de gente que todavía está viva, pero no estoy muy convencido de escribirlas porque me da miedo la reacción que puedan tener a lo que escriba.
Además, también creo que cuando alguien muere, se empiezan a descubrir más detalles de su vida, más secretos. Así que me temo que si quisiera escribir sobre alguien vivo, tendría que matarle primero. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más antes de que pasemos a la sesión de firmas. No sé si incluso tenemos la posibilidad de, si tenéis alguna pregunta, pues a través de... Sí, pues fenomenal. Yo voy a hacer un par de preguntitas y luego si queréis hacer alguna pregunta a Peter, él estará encantado de responderos antes de la sesión de firmas. Yo hay una parte que necesito saber, Peter, es saber en qué ha quedado tu trayectoria musical. Creo que soy uno de los grandes seguidores de Action Shoots and Can You Imagine, y me gustaría saber que si sigues en activo, si sigues tocando o si, bueno, me imagino con el tema de la pandemia la cosa habrá parado un poco, pero si sigues tocando con amigos como hacías antes o en grupos. Bueno, esto no formaba parte de la pregunta, no, ha sido... Sí, había un pequeño... Sí, pues ha sido rápido, ¿eh? So, well, he wants to know about your music trajectory. He's been like a big fan of your music, like Action Suits, and the other. What's your other band? Can you imagine? Can you imagine an Action Shoots? Are you still playing? What's been with your musical career? Right. Well, that was a song by one of my bands. It was drone music. Yes. Well, I haven't been playing in a band. I moved recently, about 6 years ago. I moved to another town and haven't played in a band since then. But in Seattle, there were 2 different bands I played with, but it was both hobbies. We made records. I love making records and drawing the covers for records. But it was just a hobby. But I'm glad that you like it. Yeah. The music is very power pop, which is my favorite kind of music myself. So, I enjoyed it, but I don't exactly miss doing it anymore. Llevo bastante tiempo sin tocar. Como me mudé a otra ciudad, llevo sin tocar desde que no estoy en Seattle. Es verdad que cuando estaba ahí sí lo hacía y de hecho llegamos a grabar un par de álbumes. Y estoy muy contento de que te gusten, pero realmente no lo hago hoy en día. Estos álbumes eran de Grand Pop. Power Pop. De Power Pop. Vamos a ir acabando, voy a ir acabando yo mis preguntas, luego el público si tiene alguna también te va a preguntar. Y me gustaría saber, ¿hay algo en particular sobre tu trabajo que siempre te habría gustado que la gente supiese, pero que no te lo ha preguntado nadie? Que es un poco, entiendo que es difícil porque te han hecho muchas entrevistas a lo largo de los años, pero ¿hay algo en particular que dices, esto me gustaría que la gente lo supiese sobre cómo trabajo, sobre mis cómics y no me lo han preguntado nunca? Is there anything in particular that you would like about your work that would like people to know and that no journalist has ever asked you? Like something you want them to know that you think it's interesting? Oh, no. I can't think of anything that nobody has asked that I was waiting for somebody to ask. Honestly, no. Good. Pues no sé si... Me da un poco de miedo que enciendan el micrófono, pero si tenéis alguna pregunta y buena acústica. ¿Sí? Joder. Espera. Sí. Speaking English? Sí. I do, yeah. Oh. Sí. Okay. Yes. Yeah, well, first of all, of course, thank you so much for coming here. For me, it's very important because when I was a teenager, Buddy Bradley pretty much became my moral compass. Oh, that's terrible. Yeah, I know, it explains how messed up I am, for sure, but... yeah, my fiance. So, anyway, my question is about the characters of hate, because, people like Buddy Bradley, Stinky,
Lisa, they seem to me very cartoonish, but very believable at the same time. And I was just wondering how much of them was directly taken from people, from reality, or if they had real life counterparts that you met, or if you just made it up, or how that happened. Oh, those, especially the characters you mentioned. Well, all of my characters, they're all based on people I know. And it's usually like a composite. Like I've known several Lisas, and I've known several Stinkies. But yeah, they're all based on people I know. And occasionally I would totally make up things that they might do or say. But yeah, it's all very much based on real life. And what about Buddy's father? Buddy's father was my father. He even looks like him. Okay. Thank you. Yeah. Do you have to translate that? I think so, yeah. Realmente todos los personajes que dibujo están basados en personas que conozco, incluso en varias personas que conozco, y cojo trazas de cada uno. Algunas veces simplemente me imagino lo que los personajes hacen cosas y lo que hago es imaginarme qué es lo que haría esa persona que conozco para basarme en lo que hacen en el cómic. Bueno, si hay alguna pregunta más, pero que sea pregunta, no esto de, bueno, en realidad es una reflexión. No, por favor, preguntas, que nos conocemos. Hola, Peter. Bueno, como para este muchacho que acaba de hablar, Buddy Bradley es alguien muy importante en mi biografía, que ha conformado un poco mi carácter actual. Y quería saber, porque yo a veces me lo pregunto, si tienes una idea de qué es de Buddy Bradley hoy en día. Es decir, ¿dónde está Buddy Bradley ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Sigue con Lisa? ¿Ha tenido más hijos? No lo sé. ¿Tienes una idea de lo que hace? ¿Y crees que la veremos? ¿Crees que la dibujarás en algún momento para que la veamos los demás? What's happening with Buddy Bradley right now? What will be like Oh. his current state? And will we ever see that drawn? Oh. Well, for 10 years, I would do one short Buddy Bradley story in a publication called Hate Annual. So just once a year, a comic book would come out, and I still had Buddy aging, but the sales of the comic book kept dwindling. People seemed to not be interested in reading about him as he got older. I still had plenty of ideas for him, and I enjoyed writing about him, but the readership was just disappearing, so it wasn't worth it. What he'd be doing now, I don't know. I was making him a bit of a social recluse. He bought a junkyard, he bought a dump, and in many ways I had him removing himself from regular polite society. I guess he would have only gotten more that way. So a total hermit weirdo, I don't know. Good question, I don't know though, I can't answer it. A lo largo de 10 años estuve haciendo una versión anual de Hate Annual, en el que Buddy se iba haciendo cada vez más y más mayor. Sin embargo, parece que el público fue distanciándose, que ya no vendía tan bien, así que dejó de resultarme rentable. Sobre qué es lo que estaría haciendo Bradley hoy en día, no lo sé realmente. Realmente el personaje se iba haciendo cada vez más ajeno a la sociedad, a lo recluso. Entonces se iría haciendo cada vez más ermitaño, más ajeno a la sociedad. Supongo que continuaría yendo por ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Una más? Vamos. Yo aquí veo una solución clara. Los hijos de Buddy. Y entonces luego, además, como se han quejado de ti siendo un hombre blanco escribiendo de mujer negra, podrán quejarse de ti siendo an old man writing about young fellas. No, perdón, siendo un señor mayor escribiendo de gente. He's giving you ideas for new stories on Buddy. What about writing about Bradley's songs? I'm sorry, repeat? What about writing about his children? Writing about his children. Bradley,
your character's children? My characters. Oh, well, I did have Buddy Bradley have a child, but I really haven't thought at all about what he'd be when he'd grow up. Maybe. Yes, but yeah, there's no commercial demand for any of this. There's no real reason for me to keep writing about Buddy or his relatives. So I only get asked these questions in Spain. Maybe you have to come over to. Okay. After all, and you can continue Buddy in Spain. Yes. Realmente dibujé, creé al hijo de Bradley, pero creo que no habría un interés realmente comercial en un cómic sobre él. En España es el único lugar donde me preguntan acerca de estas cosas. Bueno, pues yo creo que podemos concluir. Yo creo que podemos concluir ya. Sí. Muchísimas gracias, primero a todos vosotros y vosotras por haber venido, pero solo a Peter Bagge por haber estado aquí. Ha sido un placer tenerte en España, tenerte en Valencia, en la Universidad de Valencia. Gracias, Fernando, por la excelente traducción. Y Alex, muchísimas gracias por haber llevado esta conversación. Muchísimas gracias y te esperamos más adelante. Muchas gracias. All done.